El doctor Carlos Camburián es médico pediatra, expresidente del Hospital Garrahan. Cuando comenzó el tema de la pandemia, el doctor Camburián hizo un análisis muy profundo sobre las consecuencias que evidentemente iba a traer esto. Recibió muchas críticas, pero sin embargo se terminaron confirmando todas las investigaciones y los análisis que había realizado el doctor Camburián en su momento. Está en línea con nosotros y le agradecemos fundamentalmente esta deferencia que ha tenido con nuestro programa para atendernos y para charlar sobre este tema. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, doctor. La primera pregunta yo quería referirme, ¿estamos en la cresta de la segunda ola? ¿Esperamos una tercera ola y estamos preparados para todo ello? Te respondo el final. Nunca estuvimos preparados. No sé si estamos preparados para lo que viene. En realidad, me corrijo. No sé si queremos prepararnos para lo que viene, porque evidentemente hasta acá no quisimos prepararnos para lo que está pasando. Así que quizás preparados sí podemos estar, pero para eso hay que tomar decisiones, que es lo que evidentemente a la Argentina le cuesta mucho. Sin duda estamos en uno de los peores momentos, digamos, de la pandemia y sobre todo específicamente de esta segunda ola, que a mi criterio no va a ser la última. Me parece que ahora nosotros vamos a tener una baja en la cantidad de casos, no muy sustancial, pero probablemente vayas a ver números de 17.000, 16.000, 15.000, 20.000 y en el mes de julio vas a volver a ver una subida en el número de casos. Y me baso esta afirmación en un plan de vacunación que no funciona. Definitivamente no funciona. Ver en las pantallas de televisión gente vacunándose no es un plan de vacunación. Hoy la Argentina permanece todavía con una falta muy brutal de vacunas, y esto es por decisión, no es azaroso, pero más allá de eso tiene muchas falencias en su plan de vacunación interno, ¿no? Yo insisto con esto y a veces aburro, pero me parece que es la forma de visibilizar la enorme problemática que tiene la Argentina en la toma de decisiones. Con hoy, a esta hora y en este minuto, 5 millones de vacunas que están en la Argentina, en suelo argentino, y que no se aplican adecuadamente ni con la rapidez que merece este momento de la pandemia, y vamos a estar en ciclos de aislamiento caprichoso y azaroso durante mucho tiempo, pensando que eso va a resolver algo, y en definitiva no va a resolver absolutamente nada, insisto, si no se acompaña de un plan de vacunación efectivo. ¿Por qué no hay un plan de vacunación y por qué no se compró a tiempo, se tuvo a tiempo las vacunas? No se tuvo a tiempo las vacunas porque se empezaron a negociar muy tarde. Cuando uno trabaja en una pandemia de estas características, tiene que negociar con todos los laboratorios que existan en el mundo, independientemente del amiguismo que uno puede tener, independientemente de los intereses que uno puede tener, e independientemente de la geopolítica que el mundo, puede pretender. Esto no sucedió en la Argentina, y por otro lado, no nos olvidemos que empezamos esta pandemia con la máxima autoridad sanitaria negándola, ¿no? A partir de la negación de una pandemia, por supuesto que todas las decisiones posteriores fueron tardías, claramente. Solamente hubo una decisión acertada, que fue el aislamiento durante 14 días allá en marzo del año pasado, para lo cual muchos insistimos un montón, no fue fácil, y eso fue, la única medida que fue acertada. A partir de ese momento ya no hubo ningún tipo de acierto, ni desde el número de testeos que hace la Argentina, ni desde, insisto, los aislamientos que pretende hacer la Argentina, aislamientos, vuelvo a decir, caprichosos de 9 días que no tienen ningún fundamento científico ni epidemiológico, y después vuelvo a decirte, vacunas que no se aplican, hay pocas, no se aplican, y por otro lado, con, negociaciones de contratos, o negociados de contratos, no sé cuál palabra utilizar, si negociaciones o negociados de contratos, que definitivamente ponen al argentino en el medio de eso, aumentándole el riesgo de enfermar y morir, ¿no? Argentina, de alguna manera, ha estado a la altura de las circunstancias que en su momento promovió el presidente de la Nación en su primer discurso. Argentina sí, los políticos argentinos no, claramente no. Desde el momento en que, la máxima dirigencia política argentina se vacuna
antes que una persona de 80 años diabética con riesgo de morir, la credibilidad y la autoridad de los políticos de la Argentina se pulveriza al instante, y a partir de ese momento no hay ninguna decisión que pueda tomar uno como responsable de un país que pueda ser tomada seriamente. Definitivamente, a partir de ese momento, jugar con la vida de la gente habla que a partir de eso se puede jugar con cualquier cosa, inclusive el dinero. Así que no es descabellado que cualquier cosa pueda pasar, insisto, con la negociación de las vacunas. No es descabellado que cualquier cosa pueda pasar, por ejemplo, con Pfizer. No es descabellado para nada. Vuelvo a decirte, desde el momento en que la máxima autoridad sanitaria en el escritorio del lado ve vacunar a personas de manera privilegiada, ¿no? Así que, insisto, acá las pandemias se manejan con autoridad y con credibilidad, y eso en la Argentina desapareció. Doctor, ¿hay que seguir con cuarentena? No, claramente no. Claramente no, o no de la forma que la Argentina las aplica. Si uno establece un aislamiento, paralelamente tiene que poner todos los recursos que tenga para vacunar a la mayor cantidad de gente posible y para testear a la mayor cantidad de gente posible. En los 11 días que duró este aislamiento, creo que fueron 11 en total, 9 o no sé si 9 o 11, la Argentina vacunó a 1 millón de personas. Claro. Es un número insignificante considerando que en el monitor público de vacunación, eso que generaron para que nosotros podamos ver y para generar transparencia, en el monitor público de vacunación permanece ya de hace dos o 3 meses una brecha de 3 millones de vacunas que están en la Argentina y que no se aplican. En esos 11 días de aislamiento en los cuales los argentinos se encerraron, no trabajaron, los chicos no fueron a la escuela, cerraron locales, hubo más hambre, las familias no pudieron llevar comida a su casa. El esfuerzo de los argentinos lo pusieron, todos. En esos 11 días se tendrían que haber aplicado todos esos millones de vacunas que hoy están en la Argentina y que no se aplicaron. Sin embargo, se eligió aplicar solamente 1 millón porque los días de lluvia no se vacuna, porque los días de frío se vacuna menos, porque los días impares se dan más turnos y los días pares se dan más turnos. Bueno, nada, la historia de la Argentina, ¿no? En esa historia de la Argentina entran los vacunados VIP, lo cual pone en evidencia una vez más la falta de raciocinio que tiene nuestra dirigencia política, ¿no? Sí, VIP es un montón. VIP es persona muy importante. La verdad que ninguno de los que se vacunó son personas importantes. Son vacunados ilegales y privilegiados que le quitaron la vida a 1 o 2 personas que necesitaban la vacuna y que hoy están bajo tierra. Básicamente, son responsables de un asesinato. Ellos y las autoridades argentinas. Esto lo vengo diciendo y no me da ni vergüenza ni miedo. Desde el presidente para abajo, dejaron morir a cada una de las personas a partir del primer vacunado privilegiado, ilegal. Son responsables de las muertes. ¿Cuántos se murieron inútilmente? Cerca de 12.000 personas, de acuerdo a los cálculos que hacen los estadistas, ¿no? Digamos, si uno hubiera tomado las medidas adecuadas, como testear lo que había que testear. Recuerden que hoy tenemos nosotros un 35% de positividad que se está sosteniendo desde hace mucho tiempo. No baja, significa que el virus está en la calle, que de ninguna manera las medidas que se tomaron cambiaron el rumbo, por lo menos hasta esta hora. Significa que nada de lo que se hizo en la Argentina, ni el aislamiento de 9 días, ni los testeos que se hicieron, nada funcionó para que el virus desaparezca. Seguimos teniendo un 35% de positividad. Entonces, claramente, desde la mala utilización de las vacunas, la falta de vacunas, la falta de vacunación, la falta de testeos y los aislamientos que no son aislamientos, y la Argentina dejó morir decenas de miles de personas. Doctor, ¿estuvo mal asesorado el presidente o hubo intereses en ese asesoramiento por parte de los médicos, infectólogos, epidemiólogos que tuvo en su momento? O le hago esta pregunta porque usted esto ya lo había anunciado y lo anunció al comienzo de la pandemia. ¿Y usted nunca fue consultado? No, ¿qué será ser un experto? ¿No? Hay que preguntarse eso. ¿Qué sería ser un experto? Porque si es tener muchos títulos y diplomas, si es haber viajado mucho por el mundo, bueno, eso la verdad yo no lo tengo.
Pero así como yo, un montón de otras personas que quizás lo que tienen es la experiencia de la calle, ¿no? Del hospital público, Sí. de estar ahí abajo, viendo qué pasa, viendo cuál es la necesidad real de la gente, viendo qué pasa cuando no tenés una cama y la tenés que conseguir y nadie te resuelve nada, nadie, ninguna autoridad te resuelve nada. Estando con un paciente durante 12 o 24 horas, soplándole la cara para que respire. Te lo voy a decir de nuevo, soplándole la cara para que respire. Esto, preguntarle a cualquier profesional de la salud que trabaja en un hospital público. Entonces, para mí, el experto es ese, no el que tiene tantos diplomas en la pared, pero más allá de eso, esto lo demuestran los resultados, ¿no? Tener 78.000 muertos a esta altura, tener esta segunda ola de estas características, habla de que o los expertos asesoraron mal o no se corrieron de su lugar a tiempo. Porque si yo soy convocado para un comité asesor y lo que yo asesoro en mi especialidad o en lo que yo sé no es tomado en cuenta, al minuto 2 me corrí, me fui, le doy las manos al presidente, le agradezco y que convoque a otro. Porque de nada sirve mi asesoramiento y en ese caso me convierto en cómplice de la muerte de 78.000 personas. Doctor, ¿puede haber más crudeza con respecto al futuro precisamente de la pandemia? ¿Más crudeza a qué te referís? Más crudeza en cuanto a la cantidad de casos, en cuanto a la cantidad de muertos. Sí, claro, puede haber, claro, por supuesto. Las nuevas cepas son mucho más agresivas, mucho más contagiosas. Y la verdad es que la única forma de nosotros no tener mayor crudeza es vacunar realmente lo que hay que vacunar, al ritmo que hay que vacunar, testear mucho, no menos de 500.000 de personas por día, y tener regularidad en el testeo y en la vacunación. Es la única forma. Pero bueno, a nosotros nos queda un invierno por delante, nos queda el mes de junio y el mes de julio, que van a ser complicados, y que definitivamente, vuelvo a decirte, si nosotros no hacemos las cosas que hay que hacer, las cosas bien, si no se ponen las cosas en orden en la Argentina, que ahora no están en orden, julio va a ser otro mes complicado, yo no tengo ninguna duda. La presencialidad en los colegios se cuestionó como, digamos, un núcleo donde se aumentaba la cantidad de contagiados. ¿Fue así? No, la discusión de la presencialidad deja de ser una discusión sanitaria. Hace rato ya que dejó de ser una discusión sanitaria. No hay política. Especialista que... Sí, es una discusión política sí, es una discusión política de alumnos de segundo grado, digamos, no es una discusión política elevada tampoco. Es una batalla política, ni siquiera discusión. No hay experto, no hay profesional, no hay médico que piense que la presencialidad en las aulas aumenta el riesgo de contagio en este momento. Yo yo recuerdo perfectamente en un programa de televisión casi peleándome con una de las expertas que no quería cerrar las escuelas allá en marzo del año pasado, y yo insistí para que cierren las escuelas. Es decir, quizás yo fui uno de los promotores para que cierren las escuelas. Ahora, en ese momento no conocíamos el virus, no sabíamos cómo se contagiaba, era un virus respiratorio y los virus respiratorios en las aulas son un peligro inmenso, lo vemos todos los años, sí. Pero a medida que fuimos conociendo el germen nos dimos cuenta que los chicos no eran afectados severamente con este germen en particular, que eran diseminadores de la enfermedad, pero no de una magnitud muy importante, de modo que, y aparte de todo, las aulas se convirtieron en este último tiempo de presencialidad o en el corto tiempo de presencialidad en lugares de detección de casos, de familias, pero aparte los chicos se habían convertido en educadores de la familia. Bueno, insisto, no es una discusión sanitaria, es una pelea infantil política. Doctor, en estos momentos, digamos, hay muchos casos de jóvenes, chicos jóvenes, 14 años, 10 años. ¿Esto puede, digamos, incentivarse en el futuro? Sí, la edad de afección con las nuevas cepas cambió y aparte, por supuesto, hoy tenemos un volumen más grande de vacunados de adultos mayores, están más protegidos. Los jóvenes están siendo afectados bien severamente, las terapias intensivas están casi diría en su totalidad con personas jóvenes, sanas muchas de ellas, y con una evolución de la enfermedad muy rápida. Yo digo siempre lo mismo. Hoy nosotros en la Argentina tenemos, si no me equivoco, casi 8.000 camas de terapia intensiva ocupadas. Casi 1.000 camas más de terapia intensiva ocupadas que la semana anterior. Una cama de terapia intensiva ocupada significa un 60% de probabilidad de que esa persona acostada en esa cama se muera. Es decir, cuanto más camas de terapia intensiva ocupadas tenemos, más posibilidad de aumentar el número de muertos tenemos.
Nos salva la terapia intensiva, la cama nos salva, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero hay que evitar llegar a la cama de terapia intensiva, porque vuelvo a decir, los 600, 700 muertos que tenemos por día hoy representan lo que sucedió hace 20 días. El aumento de 40.000, 35.000 casos de los últimos días lo vamos a ver reflejado dentro de una semana o 10 días, en donde vamos a ver, sin lugar a dudas, días de 1.000 muertos. No tengo dudas de esto. Por eso, insisto, que las estrategias tienen que estar dedicadas a evitar ir a una terapia intensiva, porque 6 de cada 10 fallecen. Doctor, le agradezco mucho. Gracias por la gentileza. No, por favor. Gracias por, digamos, esta deferencia que ha tenido para poder dialogar con nosotros. Por favor, un abrazo enorme a toda la gente de Córdoba, que los quiero mucho.